Buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar con nuestro tema, que es sobre prevención de la enfermedad cardiovascular en la práctica clínica. Nosotros somos el equipo 3 y está integrado por Rodríguez Cuellar Mariceli, Valenzuela Rivera Claudia Silvia y Villegas Aguilar Guadalupe del Rosario. El tema 8.1 es diabetes mellitus tipo 1. Recordemos que esta enfermedad es la falta de producción de insulina por el páncreas y esta se puede confirmar con la ausencia total o casi total del péptido C. También la edad promedio de esta enfermedad son los 14 años, pero pues se puede presentar en cualquier edad. Estos pacientes tienen alta prevalencia de padecer enfermedades cerebrovasculares. Y los pacientes que tienen hemoglobina glucosilada menor a 6.9%, pues tienen alta probabilidad de mortalidad del EBC en diabetes mellitus tipo 2 y la mayor mortalidad en pacientes con nefropatía diabética y macroalbuminuria o enfermedad renal crónica. Las metas de control es que estos pacientes tengan una hemoglobina glucosilada de 6.5 a 7.5%. También es muy importante que usemos análogos de insulina o bombas de insulina. Hay que monitorizar al paciente su glucosa y usar fármacos como metformina y reducción de lípidos en todos los pacientes mayores de 40 años que tengan la diabetes mellitus tipo 1. También es muy importante que haya un control de la presión arterial de entre 130 a 80 y en dado caso de que haya un descontrol podemos utilizar medicamentos como son inhibidores de enzima, convertidora de angiotensina o antagonistas de receptores de aldosterona. También es muy importante que en los pacientes que tienen hipertensión, nosotros lo que tenemos que hacer es controlarles esta presión, ya que hay un factor de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, insuficiencia cardíaca o incluso enfermedad cerebrovascular. La decisión de iniciar el tratamiento antihipertensivo depende del valor de la presión arterial. Tenemos que tener en cuenta que la presión óptima debe de ser de menos de 120 a menos de 80 y la normal todavía se considera normal entre 129 la presión arterial sistólica y 84 la presión arterial diastólica. Ya una presión normal alta sería entre 130, 139 en la sistólica y la diastólica entre 85 y 89. Tenemos que utilizar ya medicamentos en dado caso de que nuestra presión sea mayor a 180 o en la sistólica o mayor a 110 en la presión arterial diastólica. Es muy importante que nosotros, para que podamos tener controlado a nuestro paciente, le tomemos la presión arterial en 2 ocasiones por visita. Incluso nuestro paciente debe de tener 2 visitas. Si en dado caso de que al momento de que nosotros le tomamos la presión a nuestro paciente y está alta, entonces nosotros vamos a tener que pedirle a nuestro paciente que se tome su presión arterial. Y si nuestro paciente nos da unas presiones arteriales o umbrales de la presión arterial en el hogar, entre 130 y 135 la presión sistólica y la presión arterial diastólica de 85, consideramos que es un paciente que tiene un riesgo y es muy importante que nosotros iniciemos medicamentos. La presión arterial nocturna es un poco más específica. Si nosotros llegáramos a tener 120-70, también se considera que utilicemos fármacos. Para nosotros tener un buen control, es muy importante que nosotros hagamos un cambio en el estilo de vida de nuestro paciente. ¿Cómo es este cambio? Con el control de peso, la restricción de consumo de sal, la dieta rica en frutas y verduras, el bajo contenido de lácteos
es muy importante. En dado caso de que no se pueda controlar la presión arterial o que no lleguemos a las metas óptimas, entonces es muy importante que nosotros iniciemos medicamentos. Bueno, ustedes disculparán la voz, pero pues estos cambios de clima no nos favorecen. ¿Qué hay con respecto al tratamiento combinado? Para la mayoría de los pacientes es necesario un tratamiento combinado para poder controlar la presión arterial. Se debe considerar la adición de un fármaco de otra clase como una estrategia terapéutica recomendada, excepto, claro, cuando se debe interrumpir el tratamiento con el fármaco inicial por sus efectos secundarios o por ausencia de efecto en la presión arterial. La reducción adicional de la presión arterial derivada de combinar fármacos de dos clases diferentes es aproximadamente 5 veces superior a la obtenida doblando la dosis de un solo fármaco y puede disminuir los efectos secundarios asociados a cualquiera de los fármacos. Vamos a tener también que dentro de los objetivos de la presión arterial, bueno, aunque en realidad existen muy pocos estudios clínicos, los cuales realmente lleguen a un punto en el cual puedan afirmar el objetivo total de reducir la presión arterial, hay evidencias que se recomiendan unos valores de la presión arterial sistólica menor de 140 y la presión arterial diastólica menor de 90 a todos los pacientes hipertensos, pero no ancianos. Entonces, también se recomienda un objetivo de la presión arterial diastólica menor de 90 milímetros de mercurio, siempre excepto en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, en los cuales se recomiendan valores de menos de 85 milímetros de mercurio, como ya nos había comentado anteriormente la compañera Mariceli. Vamos a tener también entonces que la generalización de los hallazgos de los estudios que se han estado realizando, según los datos actuales, pueden, aportar solamente cierta evidencia, pero no totalmente. Vamos a tener también entonces que existe el manejo de la hipertensión en grupos especiales. En primera, pues en los pacientes con diabetes mellitus, pero los cuales esos, bueno, vuelvo a insistir, pues ya Mariceli les comentó. ¿Qué sucede entonces con los pacientes ancianos? Vamos a tener que los pacientes mayores de 60 años con presión arterial sistólica mayor de 160, hay que recomendar que la reducción de la presión arterial sistólica sea entre 140 hasta 150. Sin embargo, si se tolera bien, pues se puede considerar un tratamiento antihipertensivo para los pacientes menores de 80 años en buena forma física, cuando la presión arterial sistólica sea mayor a 140 milímetros de mercurio, con un objetivo de una presión arterial sistólica menor de 140 milímetros de mercurio. ¿A qué llamamos nosotros una hipertensión resistente? Una hipertensión resistente al tratamiento es aquella en la que una estrategia terapéutica que incluya las medidas adecuadas sobre el estilo de vida, más un diurético y otros 2 fármacos antihipertensivos de clases diferentes, y en dosis adecuadas, por supuesto, no es capaz de reducir la presión arterial sistólica y diastólica hasta menos de 140 y menos de 90 respectivamente. Dependiendo de la población examinada y el grado de cribado médico, la prevalencia de la hipertensión resistente varía del 5, incluso hasta el 30% de toda la población hipertensa, aunque se considera que probablemente menos del 10% sea la prevalencia real. Vamos a tener también que antes de llegar a un diagnóstico de una hipertensión resistente, hay que considerar o más bien excluir la posibilidad de que haya un problema de adherencia terapéutica, por ejemplo, un síndrome de la bata blanca que es muy común en los pacientes ancianos, un gran consumo de alcohol o bien de fármacos que puedan tener efecto en la presión y obviamente pues repercutir en esa presión, como pues no disminuyéndola. Con respecto a lo que es la duración del tratamiento y del seguimiento, vamos a tener que en general el tratamiento antihipertensivo se tiene que mantener indefinidamente. La interrupción del tratamiento de los pacientes hipertensos suele producir un retorno a los valores de la presión arterial previos al tratamiento. Esto es lógico, ¿no? En algunos pacientes cuyos tratamientos se acompañen de largo tiempo de un control eficaz de la presión arterial,
es posible reducir el número o bien la dosis de los fármacos, que es incluso lo que uno como médico familiar pues trata de tener la menor reducción o la menor cantidad, de fármacos en pacientes adultos mayores. Dentro del tratamiento antiplaquetario, el estándar de oro es que no se recomienda el tratamiento antiplaquetario para personas que no tienen evento vascular cerebral debido al aumento del riesgo de sangrado. También personas con síndrome coronario agudo, pues es recomendable otorgarles un inhibidor de prostaglandinas más un ácido acetil durante 12 meses, excepto cuando existe riesgo de sangrado. Para los pacientes que ya han sido operados o intervenidos quirúrgicamente y se les está dando un stent farmacoactivo, estos tienen alto riesgo de sangrado. Por tal razón, se debe otorgar un inhibidor de prostaglandinas durante 3 a 6 meses. Los pacientes que tienen riesgo isquémico y hemorrágico, solamente puede darse inhibidor de prostaglandinas más un ASA durante 1 año, y aquellos que ya tuvieron un infarto agudo al miocardio, el ASA se les va a otorgar durante más de 12 meses. Y finalmente, tenemos la experiencia que la adherencia a la medicación de las personas con alto riesgo y en los pacientes con EBC es muy baja. Es por eso que como médicos familiares, pues debemos tratar de hacer conciencia en nuestros pacientes de que no dejen su tratamiento a pesar de que se sientan bien.